a cabo tu examen de grado de maestría. Bienvenido, y pues vamos nuevamente a hacer la presentación de los sínodos. Está con nosotros el maestro Félix Rendón, como representante institucional de esta Universidad Pedagógica Nacional. Se encuentra también la maestra María Salen Florencio Mendoza, el doctor José Pedro Valdés Martínez y su servidora maestra Miguel Lobato Arce. La primera actuando como secretaria, el doctor Pedro José Valdés Martínez como vocal, quien también fue tu director de tesis, y tu servidora como la presidenta de este sínodo. ¿Cuál es la mecánica de esta mañana de trabajo? Primero vas a presentar precisamente tu tesis, tu documento que lleva por título El ensamble musical, una intervención educativa para combatir la exclusión entre estudiantes de nivel secundaria. Tienes 20 minutos, hasta 20 minutos para hacer la presentación. Posteriormente, cada uno de nosotros vamos a iniciar con un diálogo académico. Va a iniciar el doctor Pedro, posteriormente la maestra Salen y terminamos conmigo. Nosotros vamos en este diálogo a tener de 20 como máximo de tiempo para poder que tú nos amplíes, nos saques de algunas dudas y demás de tu trabajo que nos presentas. Después vamos a solicitar que abandonemos la sala, todos los presentes, para poder hacer la deliberación del veredicto. Después mandaremos a hablarte nuevamente para que ingresen a la sala y podamos dar precisamente el resultado. Entonces, no sé si tengas alguna duda. ¿No? Bueno, pues bienvenidos todos. Buenas tardes, amigos, familia, colegas y profesores. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes, y pues el motivo de esta charla es compartirles el trabajo de investigación y de intervención que se hizo durante más de 2 años con ayuda y apoyo del director de tesis, el profesor Pedro. Y bueno, vamos a comenzar un poco con el título de esta investigación. Esta investigación yo la considero así porque en la primera parte se hizo un diagnóstico educativo en una secundaria donde actualmente me encuentro elaborando, y después una intervención. La modalidad del proyecto es un proyecto de intervención. Ahí en este título ya podemos ver que está inserto este objeto de estudio, que lo fui tratando de fundamentar pues todo lo que tiene que ver con la exclusión educativa, que es la exclusión entre estudiantes de nivel secundaria. Y también se agrega este primer comentario, que es el ensamble musical. ¿Por qué? Porque yo soy licenciado en música, egresado del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, terminación guitarra, y pues imparto la asignatura de artes, música, en la institución donde les comento que elaboro actualmente. Estos son algunos temas del contenido que vamos a ir abordando. Igualmente les comento, son 3 partes: la parte como del sustento teórico, después viene la parte del diagnóstico socioeducativo, y por último, pues donde quiero hacer más hincapié, más peso, es la parte de los resultados, para que veamos si efectivamente lo que propusimos pues tuvo un efecto positivo en la comunidad educativa donde se realizó este proyecto. Bueno, en este primer esquema, lo que hago en este primer apartado y principal de este capítulo 2 es ir como acotando el objeto de estudio desde lo que es la exclusión social, desde el tradicionalismo funcionalista, la sociología francesa, y poco a poco íbamos acercándonos en la parte educativa, donde por ejemplo ya se habla de grupos de personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué hago esta parte de las personas con discapacidad? Porque precisamente la identificación de este problema en la secundaria donde estoy, identifico un grupo de alumnos que, si bien no tienen un diagnóstico de discapacidad, porque nunca lo hubo a pesar de las peticiones que se hizo a los padres de familia, sí detecto que existe una dificultad de aprendizaje en ellos. Les cuesta colaborar, les cuesta
de alguna manera seguir la constante de trabajo del grupo. Entonces yo determino e intervenir esa situación. En 2006 la Organización de las Naciones Unidas hace una convención para estas personas con algún tipo de discapacidad y se llega a la conclusión de que en esta convención se exige el derecho a la educación que tienen ellos, porque históricamente pues, han sido marginados, discriminados. Después, en el 2013, hay un documento que se llama Lucha contra la Exclusión, y en este documento nos dice que a nivel educativo hay tres tipos de alumnos. Uno, que simplemente no puede accesar al sistema educativo. El segundo es el de segregación. Sí logra entrar al alumno a la escuela, pero lo tienen en un lugar o en un tipo de educación especial. Y el tercero es el de la integración, que se parece mucho a lo que actualmente tenemos en México, de la nueva escuela mexicana, como se llama este modelo. Es que sí, los alumnos están dentro de las escuelas, pero son ellos en muchas ocasiones los que tienen que adaptarse a los estándares de los centros educativos. Después, les digo, ya contando un poco más el objeto de estudio, me voy a esta exclusión e inclusión de los estudiantes, ya propiamente en el aula, y bueno, nos vamos a los 30 años atrás, en 1993, de cómo va a ir una evolución de los programas y los planes de estudio que voy a abordar más adelante. Bueno, el contexto internacional. En este esquema igualmente planteo que organismos como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU con la Declaración del Milenio, la UNESCO, OCDE y CEPAL, hacen llamamientos a los países miembros a incluir a todos los estudiantes, a dar una cobertura internacional de educación. Y, por ejemplo, de las más recientes que tenemos es la prueba PISA, la última que se hizo en México es de 2018, con resultados del 2019, y nos indica que hay jóvenes que no se sienten a gusto en la escuela, que son, dice que están tristes y que se sienten solos. Entonces son indicadores que nos dan cuenta de que existe una posible exclusión, o que si esos alumnos no se hace algo para intervenirlos, pues muy probablemente haya problemas como la deserción escolar. Y la CEPAL también nos indica que después de la pandemia, pues esto tiene pues es un boom, ¿no? Es un cambio que todos vivimos, y esto hizo mayor la brecha que veníamos arrastrando, y pues estos grupos de alumnos que tienen algún tipo de dificultad, pues son afectados por esta situación, que es la pandemia, o que fue la pandemia del COVID-19. Ahora un poquito de la parte ya no internacional, sino de la parte de México. Desde los años 1993 se hacen ajustes legislativos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP para ir modificando las leyes a manera de que se dé una cobertura total de los alumnos, principalmente en esa primera reforma, bueno, en la reforma de 1993. Y a partir de ahí empiezan lo que son los programas de integración educativa. Estos programas de integración educativa van teniendo diferentes cambios a lo largo de la historia, pero básicamente es el apoyo a esos grupos vulnerables de alumnos con algún tipo de discapacidad. De 1996 hasta el día de hoy también están las escuelas que se llaman escuelas integradoras, que es USAER y CAMP. Estas instituciones que precisamente tratan a alumnos con algún tipo de dificultades para el aprendizaje, llamados niños NE, niños con necesidades educativas, para ayudarlos a que se inserten en escuelas o centros educativos regulares. En 2021 se hizo también una evaluación que era de tipo emocional, y este documento dice que esta información, esos datos serían tomados en cuenta para resarcir un poco la problemática de exclusión educativa. Bueno, aquí es la parte de las reformas. En lo personal, bueno, tengo ya algunos años laborando en el sistema educativo y puedo, o experimenté ya el programa de 2011, el programa de 2017 y el 2022, que es el que actualmente tenemos. Pero desde 1993 sí hay un apartado de la Ley General de Educación, en el artículo 41, donde nos indica
que se debe proveer de educación especial. Y dice que la educación especial es para un grupo de jóvenes, de estudiantes, que tienen capacidades o algún tipo de discapacidad, más bien, o algunos sobresalientes. Y ese artículo en específico nos va guiando a raíz de todas las reformas de 2011 y la reforma de 2013 y la actual de 2019, y nos va indicando cómo hay un proceso de apoyo hacia estos estudiantes. Bien, ahora sí, ya que vimos que hay un sustento teórico, unas bases teóricas para este proyecto, enfocadas al objeto de estudio que es la expresión educativa, pues me voy a esta parte de la investigación. ¿Dónde se hizo la investigación? En el municipio de Atoyatempan, Puebla, donde actualmente, de hecho, estoy radicando ahí. Yo llegué a esa escuela en 2018 y a raíz del contacto con la gente, pues vamos conociendo la forma en la que viven, la forma en la que se interaccionan entre ellos, diferentes tipos de violencia que son muy evidentes. Y la metodología que se utilizó para esta investigación fue la metodología cualitativa. Desprendido de esa metodología está el enfoque sociocrítico, que está muy presente hoy en día en los programas que tenemos, en los programas de estudio, que indican que el enfoque sociocrítico básicamente está basado en la teoría crítica de los años 30 en la Universidad de Frankfurt, y dice que es para emancipar el ser, para la transformación del ser humano en pro de la comunidad. También ahí en un segundo nivel se aplica la investigación, acción participativa, donde somos precisamente nosotros como actores y como parte del día a día de la comunidad y de la escuela los que somos responsables de intervenirla, de hacer algo para involucrarnos en los problemas y de ahí resolverlos. Y para este proceso de diagnóstico que se hizo en esta investigación, se aplicaron técnicas e instrumentos como la observación, como entrevistas a diferentes actores, el director de la escuela, personas importantes de la comunidad, profesores que llevan ahí trabajando 30 años y que tienen pues una historia que nos comparten, nos dan datos de lo que sucede en esa escuela, ¿no? Desde más o menos 30 años a la fecha. Y el diagnóstico socioeducativo lo hicimos en tres etapas, que es la parte local, la parte institucional y la parte áulica. Y relevante de esto es que es una zona predominantemente de comercio, la gente se dedica al comercio. Está muy cerca de lo que fue mal llamado en un tiempo el Triángulo Rojo, entonces sí tiene condiciones adversas de violencia. La secundaria donde trabajo es la secundaria Luis Bermúdez Galicia, tiene 27 trabajadores y nos comentan nuestros directivos que para el año 23, que fue cuando se hizo el diagnóstico, existían 11 alumnos con discapacidades, pero solamente 6 de ellos tienen diagnóstico. Y ya entrando al panorama áulico, también nos damos cuenta que en ese grupo que yo digo que es el primero B, que después al siguiente año donde intervengo y se convierte en segundo B, existe un grupo de alumnos, son 3 alumnos, que tienen una situación visible de dificultades para el aprendizaje. Desgraciadamente esos 3 alumnos no se cuenta con el diagnóstico y les digo, a pesar de que se hicieron esfuerzos para inducir que los padres, también incluso la institución hiciera esta parte, pues nunca logramos ese diagnóstico, pero sí es evidente que hay una situación. Ahorita al final les voy a comentar una parte, un dato que nos arroja después y que confirma esta parte de que existe una dificultad para el aprendizaje. Bueno, observando el grupo específicamente de primero B, se detectan 3 dificultades, 3 problemas, que es bajo aprovechamiento en la asignatura de matemáticas. El segundo es deserción escolar. Esta deserción escolar la analizamos a nivel institucional y la exclusión entre estudiantes. Me decanté por exclusión entre estudiantes porque, les digo, elijo un grupo para hacer una intervención de tipo áulica y el problema de deserción escolar es a nivel institucional. Creo que es un problema que puede atender más la gestión directiva de la escuela. Y el bajo aprovechamiento de matemáticas, pues creo que
desde las artes pues no puedo hacer mucho, ¿no? Habría que platicar con los profesores de matemáticas para que también apoyen esa parte. Entonces yo decido intervenir exclusivamente a los estudiantes, me siento más capacitado para intervenir ese problema y es lo que se realizó. ¿Cuál fue la pregunta que se planteó? Fue de qué manera se pueden crear ambientes inclusivos de aprendizaje a través de la asignatura que imparto, que es Artes Música, y todo esto pues para minorar la exclusión entre estudiantes. El objetivo fue crear un ensamble inclusivo, un ensamble artístico para promover estos ambientes de aprendizaje. Lo justifico desde la parte de que tiene relevancia este proyecto porque actualmente en la reforma de 2019, el plan del programa 2022, nos habla de que la inclusión y las artes y experiencias estéticas son dos ejes articuladores. ¿Qué es eso de un eje articulador? Bueno, son temáticas que atraviesan toda la malla curricular. Entonces, si uno lee algo de un proceso de aprendizaje de matemáticas, ahí va a estar. O si me voy a desarrollo social y personal, ahí va a estar. En toda la malla curricular se encuentran esos ejes temáticos. Es conveniente porque se cree o hay también investigaciones que refieren a que la música por sí misma promueve estos ambientes de aprendizaje, pero hay que comprobar qué tanto es cierto en el nivel de secundarias. Y tiene trascendencia porque una vez que logremos insertar a estos alumnos, a estos 3 alumnos, a la inclusión del salón, pues muy probablemente ellos también lo hagan de la sociedad. Y otra situación es que el proyecto no busca señalar a ese grupo de alumnos como el problema. Lo que propongo es que el problema somos el grueso del grupo que excluimos a ese grupo minoritario. ¿Sí? El proyecto de intervención lo titulé El ensamble musical inclusivo. Tiene una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Esta metodología, les digo, tiene un enfoque sociocrítico y tiene 3 fases, que es la planificación, la acción y la intervención. Tiene 11 momentos, es un poco larga, pero creo que conviene porque me gusta que hay unas partes donde específicamente son utilizadas para la evaluación de los alumnos. Y hay una etapa de difusión de la metodología que yo nos recomienda, y esta difusión me permite tener un espacio en la parte que yo necesito para visibilizar ante la comunidad el problema y la solución. Esta difusión que hago es por medio de un concierto, entonces creo que se adapta muy bien al campo de lenguajes, que lo comparto, que es el campo formativo de lenguajes, donde nos encontramos 3 asignaturas en el programa actual de 2022, que es la asignatura de artes, de español y de inglés. De hecho, también el proyecto tiene una parte donde invito a la profesora de español a participar para crear precisamente la interdisciplinaridad. Bueno, los procesos de desarrollo de aprendizaje a lo largo de la historia en México pues han ido cambiando. Antes se le llamaban competencias, era un sentido competencial porque era también diferente. Después los conocimos como aprendizajes esperados y hoy en día se llaman procesos de aprendizaje. Me gusta el concepto porque no habla de tener un resultado como tal, sino habla de que es un proceso, de que esto va caminando poco a poco y no es necesario que yo llegue a un punto para decir el alumno ya aprendió, sino está en proceso, porque no tenemos una diversidad, no todos tenemos las mismas capacidades. A lo mejor yo soy más, hago más despacio para tocar mi instrumento, me cuesta un poco más el aprendizaje. Y la evaluación que se realizó es la evaluación formativa. Se propusieron 30 módulos de trabajo, pero nos fuimos a 42. ¿Por qué? Porque se nos atravesó vacaciones de abril, luego vino mayo, también siempre es complicado. Y pues el objetivo era cumplir, ¿no? Llegar a la fase 11 para culminar el proyecto. ¿Cuál es el papel que realicé como profesor de grupo en esta mediación? Pues es de precisamente fomentar estos ambientes inclusivos con los estudiantes, fomentar en los alumnos el aprecio por la diversidad, ejercer mi autonomía que está marcada en el programa actual, donde dice que nosotros podemos tomar un proceso de aprendizaje y contextualizarlo. A ese proceso se registra en un documento que se llama el plan analítico. Y eso se hizo porque se proponen unos
unos procesos de desarrollo propios que no están en el programa, pero creo que son necesarios, que tienen que ver mucho con la música. Y pues de manera general tenemos que ser conocedores de nuestros alumnos, de los intereses, de las etapas que están viviendo en sus procesos de crecimiento y ser agentes inclusivos en el aula y pues fuera de ella, porque el proyecto no nada más, aunque se estila que es un proyecto áulico, pero al meternos en la metodología comunitaria de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pues tenemos que vencer ese paradigma de las 4 paredes. Y bueno, ya llegamos a esta última fase, que son los resultados. Para el análisis de todos los datos que nos arrojó esta intervención, que fueron entrevistas, que fueron fotografías, también utilicé el video como una herramienta de evaluación, donde yo tomaba un video y se los ponía a los mismos alumnos para que ellos identificaran sus áreas de oportunidad. Salen 3 categorías principales y algunas subcategorías. Se las voy a leer las de abajo porque no se ven muy bien. La primera es participación, inclusión y habilidades artísticas. Las primeras 2 pues tienen que ver con nuestro objeto de estudio, el problema. Y habilidades artísticas pues tienen que ver con la parte de la asignatura de artes. Y la participación y la inclusión se observó pues en los estudiantes, en los docentes y la familia. Y de las habilidades artísticas que pudimos desarrollar en estos alumnos fue la ejecución grupal, fue la lectura y análisis musical, el canto, la creatividad y el desarrollo escénico, aunque fue muy poco lo que se pudo ver, pero lo coloqué porque sí creo que les aportó mucho a los estudiantes esa parte del desarrollo escénico. En cuanto a la participación, lo registré a través de 3 evaluaciones que hicimos. Una es la construcción del ensamble musical inclusivo. Esa construcción de los 11 momentos que teníamos se dio a partir del momento 5. Del momento 5 al momento 9 se empieza a trabajar la construcción propiamente del ensamble. Quizás desde antes, porque en los primeros momentos es cuando revisamos qué es una exclusión, si es que ellos se dan cuenta o revisan si de veras esa exclusión existe en el salón. Creo que eso fue una parte importante, porque ellos no sabían que sus conductas eran exclusionistas, ¿no? Entonces, como la metodología lo indica, la investigación y acción participativa es que los mismos integrantes nos damos cuenta que existe un problema. Entonces, las primeras etapas eran concientizar al alumno, del momento 1 al 4, de que hay un problema y hay que hacer algo para resarcirlo. Entonces, esa construcción del ensamble se da a partir del momento 5 en adelante, hasta el momento de la difusión. Después hay un momento importante que es el ensayo general, donde ya tenemos al ensamble musical inclusivo ya funcionando y se hacen algunas pruebas para ver qué impacto va a tener en la comunidad. Y por último tenemos el concierto, que es como que yo la verdad pensaba que el concierto iba a ser hasta un motivo de exclusión de los estudiantes. De hecho pudo serlo, pero a través de muchas estrategias que hicimos, pues logramos que este concepto fuera un detonador de inclusión. La tablita de abajo están mostradas los 11 momentos del 1 al 11, donde se indica la participación del profesor de arte, de la profesora de español que nos apoyó y de los padres de familia. Cosas que no se lograron, por ejemplo, fue incluir más a los padres. Tenemos el problema generalizado en el nivel de secundaria y propiamente en la comunidad, donde los papás creen que los alumnos son muy autónomos y ya los dejan muy pues, prácticamente solos, ¿no? Entonces es muy difícil la colaboración con los padres. Aquí también tenemos las habilidades artísticas que se favorecieron. Primeramente el proyecto era instrumental, solamente instrumental, pero después me di cuenta que el canto pues, es la herramienta con la que todos contamos. Entonces, por sí mismo el canto es una herramienta inclusiva. O sea, todos podemos hacer el canto desde preescolar hasta primaria y no necesitamos nada más que nuestro propio cuerpo. Y afortunadamente no cuento en el grupo intervenido con algún estudiante que tuviera alguna situación que no pudiera producir sonido vocal. Y la herramienta que más nos funcionó fue la ejecución grupal instrumental. ¿Cómo funcionaban esos grupos instrumentales? Era agruparlos por secciones instrumentales, flautas con flautas, guitarras con guitarras, incluso ya después en un segmento de canto, y a raíz de ahí ellos se incluían, ellos conversaban, ellos dialogaban, ellos se involucraban en el trabajo. Esa fue la estrategia
que más funcionó. Y por último, el de inclusión, que es el más importante. Aquí se observa cómo en el momento 9, que es el concierto, prácticamente el 100% de los alumnos se incluyen, porque pues tienen el compromiso, se les crea, hay ese compromiso de que tienen que asistir, que de esto se trata el concierto, de que no te excluyas a ti mismo. Y pues creo que sí lo tuvimos. Y igualmente en la etapa de la inclusión, se dan 3 tipos de inclusión: la inclusión insuficiente, que como podemos ver al principio está un poco alta, después logramos una inclusión idónea en la gran mayoría del proyecto, y hacia el final del proyecto tenemos una inclusión sobresaliente. O sea, va en aumento esa inclusión. Aquí están algunas fotografías de cómo se conformaban las secciones instrumentales. Aquí donde como ya ensayábamos y ella iba del concierto. Quiero compartirles un minuto de música de lo que se hizo para que ustedes juzguen. Del momento 9, el momento cumbre, vamos a decir, del proyecto. Ahí ya se invitó a la comunidad porque considero que es importante invitar a otros alumnos de otros grupos. Se dan cuenta, ahí tenemos como 3-4 violines. En el grupo de intervines solamente había uno. Entonces la señorita dice: no, es que yo no quiero salir porque solamente se... bueno, entonces no se preocupe, necesitamos a alguien como para eso. Luis, hasta aquí dejamos Sí. su intervención. Muchas gracias por presentarnos en exposición el trabajo que realizaste. Puedes tomar asiento y vamos a iniciar con la segunda etapa de este trabajo, y vamos a iniciar con el doctor Pedro Valdés Martínez, que es su director de tesis. Sí. Tomar agua y así inicia este diálogo, por favor. Bueno, en este momento se va a dar el veredicto de examen nacional. Cuando terminemos de dar el veredicto, por favor, no aplaudan hasta que se tome la protesta. Y ya posteriormente pueden. Que luego se emocionen y ya. Vamos a dar lectura a el acta después de haber deliberado de este trabajo y haber realizado el análisis de tu documento de manera ya con esta participación que tú nos haces, y vamos a escuchar el veredicto. Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, UPN Unidad 211, Puebla, Puebla. Acta de examen. En la ciudad de Puebla, siendo las 16 horas del mes de mayo, reunidos en el acto la maestra Emilia Gabriela Lobato Arce, maestra María Salim de Lorenzo, el doctor Pedro Valdés Martínez, en calidad de miembros del jurado, actuando la primera como presidenta, la segunda como secretaria y el tercero como vocal, que se designó para el examen del grado de maestría en educación básica, que sustenta Luis Gómez García, quien representa la tesis del grado de maestría denominada Ensamble Musical
una intervención educativa para combatir la exclusión entre estudiantes del nivel secundario. Después de haber terminado el interrogatorio y correspondiente, el jurado resolvió después de terminar el interrogatorio, aprobarlo por mención honorífica. Aprobarlo por mención honorífica. Acto continuo, la presidenta del jurado le hizo saber el resultado de su examen y le tomó protesta bajo los siguientes términos. Protesta usted responder con sentido ético y responsabilidad al grado que ahora se le confiere y velar siempre por el prestigio del magisterio y el de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación se lo premie y si no, que se lo demande. Pues muchas felicidades, Luis. Muchas felicidades y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Eso. No se tomemos usando, no se da. Venga, dos abrazos. Quiero tomar la palabra nuevamente para agradecer a mi mamá, a mi familia. Principalmente a ellos, a mis colegas, a mis compañeros, también a mis profesores. La profesora Pedro, que fue una guía muy importante, creo que me deja una marca en este día. Quería comentarles al inicio de la exposición que hace yo creo que 20 años, más de 20 años, una profesora me preparó para un examen de oratoria y precisamente mi tema era la educación. Y en esta semana me acordé de eso y dije, bueno, pues creo que esa profesora, al igual que los profesores de hoy, me la pasaron y a mí me gustaría destacar a los alumnos con los que estoy. Y pues muchas gracias.